En esta oportunidad le vamos a hablar e explicar sobre las medidas de posición. Nuestro grupo está conformado por Naviera Lazanier, Egla Escalona, Eduardo Espínola y Rocío Díaz. ¿Qué son los cuantiles? Los cuantiles son valores que dividen un conjunto de datos en partes iguales, permitiendo analizar la distribución de los datos. Se utilizan para identificar posiciones relativas dentro de un conjunto, como cuartiles, deciles y perciles. Continuando con la clasificación de los cuantiles, estos se clasifican en diferentes categorías según la cantidad de partes en las que dividen un conjunto de datos. Los cuantiles más comunes son: el primero de ellos, que es el cuartil, que divide el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Q1, que sería el primer cuartil, 25% de los datos están por debajo de este valor. Q2, que sería el segundo cuartil o mediana, que es el 50% de los datos que están por debajo de este valor. Y Q3, que sería el tercer cuartil, es el 75% de los datos que están por debajo de este valor. Continuando con el segundo de esta clasificación están los deciles. Los deciles dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Cada decil representa el 10% de los datos. D1, que sería el 10% de los datos que están por debajo de este valor. D2, que sería el 20% de los datos que están por debajo. Y así sucesivamente hasta D9, que se representa el 90% de los datos. Percentiles. Estos dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada una representa el 1% de los datos. P1, 1% de los datos que están por debajo. P2, el 2% de los datos que están por debajo. Y así sucesivamente hasta el P99, que representa el 99% de estos datos. Cada una de estas clasificaciones es útil para analizar y entender las distribuciones de los datos diferentes en diferentes contextos. Ejemplo de cálculo de un decil, aplicando fórmula por dato directo. Para calcular el decil de un dato directo se utiliza la fórmula D entre la X igual a valor de la X entre N más 1 entre 10. En esta fórmula la X es el valor del decil. Esto quiere decir, para calcular la N es el número total de observaciones en el conjunto de datos. Los deciles son una medida de posición que divide a un conjunto de datos en 10 partes iguales. Cada una de estas partes representa un 10% del total. Para calcular un decil de un conjunto de datos se puede seguir el siguiente procedimiento. Primeramente, identificar el valor del decil. Esto quiere decir, para calcular la X entre, juntamente, contar el número de datos de observaciones. En el conjunto de datos tenemos la N juntamente para dividir, aplicando la fórmula de X igual al valor de la X, N más 1 entre 10. Ejemplo. En ella se halla el sexto y el noveno decil para los datos del ejemplo mencionado anteriormente. La solución de los datos ordenados, los cuales son desde el 23 hasta el 80. Como lo había dicho anteriormente, todos los números ordenados. Junto con ellos se encuentran entre el 54 y 55 de entre 6 igual a 54 más 0,4. Entre ellos da el resultado y esto se encuentra entre el 63 y el 72. Conjuntamente con la respuesta de la D, abriendo paréntesis, 5 igual a 54,4 y D, abriendo paréntesis, a 9, esto da igual a 68,4. Ejemplo de cálculo por un decil aplicando la fórmula por dato agrupado. En primer lugar, buscamos la clase donde se encuentra en la tabla de las frecuencias acumuladas. En el límite inferior de la clase donde se encuentra el décimo es la suma de la frecuencia absoluta. Es la frecuencia acumulada anterior a la clase del decil. En la amplitud de la clase o longitud del intervalo correspondiente a la clase del decil décimo. Ejemplo de deciles. Calcular los deciles de la distribución de la tabla, en la cual podemos observar allí la solución. En primer lugar,
crearemos en una columna con los valores, la frecuencia acumulada para obtener la frecuencia que realizaremos en lo que se indica. En la primera casilla colocamos la primera frecuencia absoluta. En la segunda casilla sumamos el valor de la frecuencia acumulada anterior, más la frecuencia absoluta correspondiente, y así sucesivamente hasta la última que tiene el valor a n igual a 65. Buscamos la clase donde se encuentra el primer decil. Entre esto tenemos la fórmula que es k.n entre 10 igual a 1.65 entre 10 y esto nos da por igual a 6.5. Buscamos en la columna de la frecuencia acumulada, la cual es fi al intervalo que contiene a 6.5, que era el resultado que nos había dado anteriormente, juntamente con la clase de i que da por resultado 50,60. Aplicaremos la fórmula para el cálculo de deciles para datos agrupados, extrayendo los siguientes datos. D1 igual a 50 más 6.5 menos 0 entre 8. Punto 10. Esto da por igual a 58.12. Continuamente, estos resultados se darían mediante las tablas ya mencionadas, que da junto a la frecuencia. Aquí voy a explicarles un ejemplo sobre los cuartiles donde vamos a calcular el cuartil número 1, 2 y 3 de forma directa. Y esta sería nuestra serie de datos, la cual tenemos que ordenarla de forma creciente, de menor a mayor, y luego posicionarla y colocar nuestra n, que sería nuestra suma de frecuencias absoluta. Entonces primero comenzamos. Primero tenemos que posicionarlas Entonces colocamos 1 con 32 más 1, la cual nos da 1 con 33 sobre 4. 32 más 1, 33 sobre 4, la cual calculamos, la dividimos y nos da 8,25. Entonces aquí colocamos nuestra K de nuestro cuartil número 1 y nuestra N, que sería nuestra frecuencia absoluta. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32. Sería 32 nuestra frecuencia absoluta en nuestra serie de datos. Entonces ahora, también, con este resultado, no es que signifique que sea nuestra respuesta de nuestro cuartil número 1, sino que sería nuestra posición, en nuestra serie de datos, la cual sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9. Entonces estaríamos entre el 68 y el 70. Este sería el 8 y este sería el 9. Bien, entonces ahora vamos a colocar nuestro valor más bajo, que sería el 68 más 70 menos 68 por nuestro decimal, que sería el 0,25, 0,25, el cual nos daría 68,70.
5. Y este sí sería nuestro cuartil número 1. Bueno, ahora voy con el cuartil número 2. Posicionamos. Entonces colocamos vamos a posicionar dos con 32 más 1, la cual vamos a sumar y nos va a dar 2 con 33 sobre 4, la dividimos y nos da 16.5. Y como vuelvo y repito, este valor no significa nuestro resultado de nuestro cuartil número 2, sino que significa nuestra posición en nuestra serie de datos, la cual sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17. Entonces estaríamos entre el 78 y 78, que sería el 16 y este el 17. Entonces ahora calculamos otra vez y coloco mi primer valor, que es el 78 más 78 menos 78 por mi decimal, que aquí sería el 0.5, calculo y me da un total de 78, el cual sería mi resultado de mi cuartil número 2. Ahora vamos a resolver el cuartil número 3. Entonces comenzamos otra vez, posicionamos posiciono 3 con 32 más 1, sumo otra vez, me da 3 con 33 sobre 4, divido y me da 24.75, la cual es mi posición, mi serie de datos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 24 y 25. Entonces estaría entre el 86 y el 90. 24
25. 24 y 25. Entonces calculo ochenta y seis más 90 menos 86 por mi decimal, que en este caso sería el 0.75, 0.75, calculo y me da 89, el cual es mi resultado de mi cuartil número 3. Y con esto termino mi ejemplo de este ejercicio sobre estos 3 cuartiles. Ahora les voy a explicar un ejemplo sobre los cuartiles por datos agrupados, en el cual este ejemplo tengo 60 personas que presentan una variedad de edades diferentes, la cual tenemos que ordenar de esta forma: su límite inferior con su límite superior, nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces yo aquí tendría 3 personas que tienen entre 30 y 35 años, 7 personas que tienen 35 y 40 años y así sucesivamente. Sumamos nuestra frecuencia absoluta, la cual nos da 60, y colocamos nuestro cuartil número 3, que sería en este caso. Entonces colocamos 3 por el número de nuestra serie de datos, que es 60, entre 4, porque son cuartiles. Realizamos esta operación: 3 por 60, 180, entre 4 son 45, el cual lo encontramos en nuestro intervalo de nuestra frecuencia absoluta acumulada de este lado. Y ojo, no es que 45 sea nuestra respuesta de nuestro cuartil número 3, sino que sería nuestra posición. Y con este número podemos ya de una vez encontrar el resultado de nuestro cuartil número 3. Entonces realizamos por aquí: cuartil número 3 tiene que ser igual, nuestro cuartil número 3 tiene que ser igual a nuestro límite superior. Y aquí recordamos que tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Entonces nuestro límite superior tenemos que buscarlo entre el intervalo de este número. Entonces entre este intervalo encontramos que el límite superior sería 50. Y entonces el resultado de nuestro cuartil número 3 sería 50. Para continuar con el tema de la fórmula de percentil, vamos a tomarla un ejemplo de forma directa. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos que representa las clasificaciones de 20 estudiantes. Los datos van a ser 55, 60, 65, 70, 72 y 75. Nosotros queremos encontrar el percentil de 75, que indica el 75% de los estudiantes que tienen una calificación igual o inferior a este valor. El primer paso va a ser ordenar los datos de menor a mayor. El paso 2 va a ser calcular la posición del percentil, donde vamos a utilizar la siguiente fórmula para encontrar la posición del percentil, donde va a ser la L, que es la cantidad de datos, el percentil, entre 100 por el número de datos más 1, donde aquí la P va a representar, ya dichamente, el percentil que queremos calcular. En este caso va a ser el 75. La N va a representar el número total de datos, que en este caso va a ser el 20.
Sustituyendo los valores, vamos a tomar la cantidad de datos, que va a ser 75 entre 100 por 20 más 1, que en total va a ser 0.75. Luego, el paso 3, vamos a interpretar la posición. La posición, que es la cantidad de datos, va a ser 15.75. Esta se encuentra entre el 15 y 16 del valor en nuestra lista ordenada. Para calcular el percentil necesitamos interpretar estos valores. El caso 4 va a ser la interpolación. Los valores en las posiciones 15 y 16 son 95 y 96. Respectivamente, para encontrar el percentil 75 utilizamos la parte decimal de la posición 0.75. Entonces, aquí el percentil 75 en total va a ser por 15 más 0.75 por 16. El percentil 75 será igual a 95 más 0.75 por 96 entre 95. Este resultado, por lo tanto, la cantidad de percentil 75 de este conjunto de datos es de 95.75, que significa que el 75% de los estudiantes, ellos obtuvieron una calificación igual o inferior a 95.75 en ese examen. Y por último explicaremos sobre el percentil aplicando la fórmula, pero en forma de agrupados. En este caso, vamos a utilizar una tabla de frecuencia para organizar nuestros datos. La fórmula general para calcular el percentil, que sabemos que se representa por la letra P, donde la K va a ser el porcentaje deseado. En datos agrupados es donde la PK va a representar el valor del percentil que estamos buscando. La L representa el límite inferior de la clase, donde se encuentra el percentil. La N es el número total de observaciones. La K es el percentil que queremos calcular, por ejemplo, 25 para el percentil 25. La F representa la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase donde se encuentra el percentil. Y F minúscula se representa la frecuencia de la clase donde se encuentra el percentil. Y por último la C, que representa el tamaño del intervalo de clase. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a tener un cuadro que va a organizar el intervalo y la frecuencia. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a calcular la frecuencia acumulada. Igualmente vamos a tener la tabla donde vamos a dividir lo que es el intervalo, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Aquí vamos a calcular el percentil 25, donde primero vamos a determinar la n, que sabemos que es el número total de observaciones, que esta va a ser igual a 4. 2 va a ser calcular la k, que es el percentil que queremos calcular, que va a ser el percentil 25, es igual a 25. Y 3, que dijimos ya nuevamente, va a ser calcular el número total de observaciones por el percentil que queremos calcular entre 100. Y este va a dar 40.25 entre 100, que el resultado va a ser de 10. Por último, vamos a identificar la clase, donde buscamos el intervalo donde se encuentra el percentil 25. La frecuencia acumulada más cercana a 10 es 15, en el intervalo 10 entre 20. Por lo tanto, la L, que sabemos que es el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil, igual a 10, la frecuencia acumulada, que igual a 5. Ya dichamente, la F minúscula es la frecuencia de clase, que es igual a 10 entre 20. Y el tamaño del intervalo va a ser igual a 10. Por último, vamos a aplicar la fórmula, donde vamos a ver que el percentil 25 es igual a 10 más 10 menos 5 entre 10 por 10.
P25 igual a 10 más 5 entre 10 por 10. Por último, el percentil 25 va a ser igual a 10 más 5, que como resultado va a dar 15. Y ese va a ser todo el resultado en la fórmula de agrupados. Esta ha sido toda nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.